Buenas noches. Empezamos aquí otro capítulo de El Debate en la Televisión Pública, aquí en Canal 7. Para aquellos que no vieron los programas anteriores, quiero contarles qué es lo que nos proponemos con este ciclo. Como pocas veces en la historia argentina, este país se anima a discutir temas profundos que atraviesan a la sociedad. Y esto es independiente de las preferencias políticas. Es un gran momento para meterse en temas complejos, esos que durante décadas consideramos que eran o bien inabordables o que eran temas tabú. Por eso los estamos invitando a discutir, a escuchar, a pensar, a dudar, para aprender quiénes somos, cómo pensamos y sobre todo qué es lo que queremos ser. Ahora les voy a presentar el tema de hoy aquí en El Debate por Canal 7, la televisión pública. Cada enfermo tiene derecho a decidir cómo seguir o no seguir viviendo. Los cuidados paliativos reducen el sufrimiento de la persona al mínimo. La ley lo considera un homicidio y lo pena con condenas de 1 a 4 años de prisión. En nuestro país solo es legal en Río Negro. Los pacientes terminales pueden rechazar tratamientos para prolongar su vida. ¿Está bien que la voluntad del Estado esté por encima del deseo o no de seguir viviendo de una persona que sufre? ¿Qué experiencia hay en otros países? ¿Debe despenalizarse la eutanasia? 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 Para poder pensar sobre estos temas, sobre estas preguntas que van a funcionar como disparadores, es que este programa va a tener dos personas que voy a presentar en principio que van a exponer desde lugares distintos. En principio, a favor de esa despenalización, voy a presentar a la doctora Gisela Farías, que es licenciada en Psicología y doctora en Bioética, asesora en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú y además es docente de Flaxo. Por el otro lado, quien va a hablar en contra de la tal despenalización está el doctor Rafael Pineda, médico ginecólogo y doctor en bioética, director del Departamento de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ellos van a exponer, van a tener el mismo tiempo, ahora les voy a explicar cuál es el mecanismo, pero al mismo tiempo hay otras dos personas aquí. Están la doctora Carolina Vera, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, e integra además el Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por el otro lado está el doctor Marcos Salt. Marcos es abogado especializado en causas penales de la UBA, es profesor allí además, es asesor, fue asesor del Ministerio de Justicia y también de la Cámara de Diputados y asesor en muchos lugares en foros internacionales. ¿Por qué están ellos dos? Porque yo no voy a preguntar, y ustedes que están del otro lado del televisor tampoco pueden preguntar. Lo que sí pueden hacer eventualmente, y ya van a ver cómo, es opinar a través de la dirección electrónica que va a aparecer sobreimpresa en la pantalla. Pero tanto Marcos como Carolina lo que van a hacer es preguntarles a cada uno de los expositores sobre cosas que ellos tengan dudas o que quieran aprovechar para profundizar sobre el tema. Acá no va a haber gritos y si uno bien tolera que cada uno de nosotros se apasione, no podemos ser irrespetuosos. Lo que sí quiero es presentar también al público que nos acompaña, porque estas personas que están detrás mío, o a los costados en realidad, no son extras. Son personas que han decidido coparticipar del debate, pero ellos no van a hablar, no van a interpelar, solamente van a tener en sus manos un aparatito, un control remoto, que les permite opinar antes de escuchar el debate y les va a permitir opinar después que termine el debate. Voy a aprovechar entonces para invitar a la gente, cuando yo les diga que tienen 10 segundos, para que opten por una de estas tres alternativas. Cuando yo les diga que aparezca el número 10 acá, ahora cada uno de ustedes puede votar. Mientras tanto, quiero decir que los expositores van a tener el mismo tiempo y han tenido los mismos recursos audiovisuales que ya no van a ver dentro de un ratito. El resultado es, casi el 66% dice que sí, casi el 19,5% dice que no, y hay casi un 15% que dice que no tiene opinión formada.
Hemos hecho un sorteo antes de empezar el programa de manera tal de decidir cuál de las dos personas va a empezar exponiendo. En este caso lo va a hacer el doctor Rafael Pineda. Usted tiene 3 minutos, doctor, lo escuchamos. Bien, se define la eutanasia como la supresión indolora o por piedad de quien sufre o se piensa que sufre o que puede sufrir en el futuro de un modo insoportable. Y entonces lo que primero nos tenemos que preguntar es ¿quién es ese quién? O cómo vemos a ese quién. Si ese quién es una persona, probablemente una persona muy allegada a nosotros, en el caso de nosotros los médicos probablemente un paciente. Si lo vemos como quién, o sea, si lo vemos como persona, o si lo vemos simplemente como una persona disminuida o limitada, y entonces terminamos viendo como algo. En realidad la persona humana es digna, absolutamente, cualquiera sea su situación, por el solo hecho de ser humano. Pero lo que está pasándonos últimamente es que hay una pobreza muy importante de la conciencia antropológica, o sea, del modo en que nosotros vemos y respetamos a la persona. Esa conciencia está últimamente pervirtiéndose. La asistencia del paciente moribundo no solo requiere un esfuerzo médico, que lo hacemos los médicos, sino que requiere básicamente un recurso antropológico, o sea, restituir al ser humano de su verdadero sentido. La relación que un paciente tiene con su médico no es una relación de vida o muerte. El paciente, cualquiera de todos ustedes, los que nos están viendo, seguramente tienen una muy buena relación con su médico al que ven con alguna rutina, y esa relación de solo pensar que el médico pueda ser el individuo que vaya a producir su muerte en una situación determinada o particular, hace que esa relación se quiebre. Los médicos hemos jurado, básicamente, defender la vida, con un juramento que tiene nada más ni nada menos que 2.400 años, y que en realidad es lo que debemos defender. De la actitud del médico, influenciado o no por los familiares, puede suceder que el médico pervierta también esa actitud antropológica, ese respeto de la vida humana. La vida humana debe ser respetada siempre, y esto lo tienen que entender los pacientes, los familiares, los legisladores y toda la comunidad que rodea a un paciente sufriente, porque ese paciente sufriente tiene todo el derecho de ser respetado y vale igual que cualquiera de nosotros que no está sufriendo. Recién escuchamos 3 minutos de la exposición del doctor Rafael Pineda. Ahora la doctora Gisela Farías rebate esa posición, o expone, mejor dicho, su posición inicial. Doctora, tiene 3 minutos usted también. Bien, creo que el problema esencialmente no sería eutanasia sí o no, o despenalización puramente, sino si vamos a estar dispuestos a aceptar la libertad de decidir de las personas desde el inicio de la vida, como se protege en nuestra Constitución, hasta el final de la vida, aceptando que el final de la vida incluye también el modo del morir. El doctor se centró mucho en la cuestión de si el médico tiene que participar o no, y yo diría que nosotros en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido tenemos que centrarnos en el derecho del individuo a la autodeterminación, comprendiendo que la autodeterminación involucra otra cuestión, y es que cada ser humano defiende, promueve, ha sido criado, sostiene diferentes valores, diferentes creencias, diferentes nociones de lo que es la dignidad. La dignidad no es lo mismo para el creyente testigo de Jehová, para el no creyente en un credo tradicional, para el ateo. La noción de dignidad es un constructo social que una sociedad decide proteger, y tenemos que pensar que debemos proteger la diversidad de esta noción de dignidad. Por otro lado, creo que el problema de la despenalización de la eutanasia no debe
restringirse al problema de la medicina. Es un problema legal. Si después esto lo administra algún sistema de salud, algún instituto, profesionales especializados, esa es otra cuestión. Pero es un problema legal. ¿Qué sociedad estamos queriendo formar? ¿Qué alcance de libertades vamos a estar permitiendo? ¿Caduca la noción de dignidad en el momento en que yo voy a decidir cómo quiero morir? ¿O la noción de dignidad solo se aplica para que yo pueda elegir a qué colegio voy, con quién me caso, qué sociedades hago y que sigo los determinados tratamientos? La noción de dignidad abarca a lo largo de toda la vida y toda la vida incluye la muerte. ¿Y qué significa esto? Que cada uno puede elegir. Esto no quiere decir que el sistema de salud se tiene que hacer a un lado y abstenerse de atender. Esto es otro problema. La salud, la asistencia es una obligación del Estado, pero además está el modo en que cada individuo puede querer morir. Y no todos elegimos la misma manera. Entonces, esto es pensar en la diversidad de modos en que cada uno conduce su vida hasta el fin de la misma. Muy bien, doctor Rafael Pineda, usted tiene un minuto ahora para contestar lo que desea la doctora Farías. La doctora plantea básicamente el problema de la libertad a decidir. La libertad del hombre, intrínseca al hombre, lo mismo que la dignidad, independientemente de sus creencias, es intrínseca al ser humano, por ser ontológicamente humano. Tiene lógicamente sus limitaciones, porque uno no puede tomar decisiones al absoluto arbitrio de cada uno. Entonces la libertad no es tan libertad, sino que tiene sus limitaciones. Y en este caso, bueno, la limitación a tomar una decisión de morirse, porque en realidad esa situación no afecta solamente a la persona, no afecta a la autonomía de la persona, que en el mismo momento de morir se termina, sino que afecta a todo el contexto de la sociedad. Y el derecho de la autodeterminación tiene también ese límite, que es el límite de la libertad. Doctora Farías. Bueno, me parece que son posiciones que no deben cuestionarse. Me parece que los alcances de la libertad son cuestiones sumamente subjetivas y que el doctor puede pensar que la libertad tiene una restricción y en todo caso, sometiéndose a una autoridad superior, decidir que tiene restricciones. Mientras que están los que no creen en eso, digamos, podemos diferenciar entre la moral que construye una serie de dogmas y dice esto se puede y esto no, somos libres hasta tal punto y estas cosas sobre la muerte no podemos decidir, mientras que los que están en todo caso del lado de una ética subjetiva, individual, que pueden decir, bueno, yo tengo libertad hasta las últimas consecuencias, pagando con esas consecuencias, es una cuestión de modo de ver y principios de cada uno, no es rebatible. El que quiere puede seguir viviendo como quiere y atenderse como quiere, y el que no desea eso también tiene que tener el mismo derecho a elegir que tienen los otros. Ahora lo que voy a hacer es presentar 3 testimonios de 1 minuto cada uno que van a abogar la posición del doctor Rafael Pineda. Así que los vemos. La Ley Argentina de Ejercicio Profesional de la Medicina y otras profesiones sanitarias contempla el respeto del médico por las decisiones del paciente, siempre y cuando, por supuesto, no impliquen conductas antijurídicas ni por parte del paciente ni por parte del médico. Las peticiones de los pacientes hay que tener en claro cuando son peticiones antijurídicas, es decir, cuya antijuridicidad parte del hecho de estar pidiendo algo que va en contra del objetivo del derecho, que es el bien de la persona, y por lo tanto implicaría una renuncia a derechos inalienables, como son el derecho a la propia persona y a su dignidad. El ejemplo de la ley de Río Negro, que habilita también a la suspensión de la hidratación. Esto va
contra toda ética médica, ya que es muy triste la muerte por deshidratación. Se invoca muchas veces la libertad del paciente para justificar la eutanasia. Cuando el paciente pide la eutanasia es porque o tiene dolor o porque se siente una carga para los familiares o para la sociedad. ¿Puede ser libre realmente una persona que está en esa circunstancia? El paciente se mira en los ojos de quien lo cuida. Entonces, quizá cuando el paciente pide la eutanasia, lo que quiere ver reflejado en los ojos del otro es decir, no, en realidad vos sos valioso y no voy a aceptar que me pidas la muerte. Con una ley que ampare la eutanasia, uno estaría empujando a una persona en esa circunstancia a decir, pucha, yo tendría que razonablemente, o si fuera una persona buena, tendría que pedir que me maten, así no hago gastar plata o tiempo. No, es como que empujo a la gente a pedir la eutanasia. El pastor Dietrich, que es un pastor alemán que participó en el atentado contra Hitler y que después lo mató Hitler o los nazis, escribió que en una comunidad no solo los débiles necesitan de los fuertes, sino que los fuertes necesitan de los débiles. Cuando un paciente nos pide la eutanasia tenemos que ser capaces de decirle, no te puedes morir porque te necesito. Realmente los enfermos son los que nos enriquecen. Hay muchos pacientes que no alcanzan siquiera a recibir los medicamentos apropiados para el alivio, y ni que hablar de la asistencia por un equipo particularmente entrenado para el acompañamiento y la asistencia en el final de la vida, y de la posibilidad de permanecer en la casa en lugar de estar internados, incluso a veces en terapias intensivas con tratamientos fútiles que lo único que hacen es agravar el sufrimiento y el costo. Desde los cuidados paliativos estamos de acuerdo en ese objetivo de aliviar el sufrimiento, pero pensamos que podemos intentar lograrlo sin quitar la vida, sino a través de un conjunto de medidas con fármacos y sobre todo con un equipo interdisciplinario que trata de comprender a esa persona en su sufrimiento para que encuentre de algún modo la posibilidad de seguir viviendo. Gisela, ahora tiene 2 minutos para hablar. Bueno, me parecen totalmente respetables los testimonios. Sí quiero marcar algo. Se está poniendo el acento en que la persona debe vivir por los otros. No es una obligación vivir por los otros. El que elige y el que solicita la eutanasia es porque ha llegado a un punto clave en el que su propia vida perdió sentido para sí mismo. Podemos estar de acuerdo o no, podríamos elegir otra cosa o no nosotros en este lugar. Pero no es una obligación vivir para el otro porque el otro nos necesita. La vida es un derecho. Entonces, son montones los casos de los pacientes enfermos graves que fallecen justo cuando el paciente más querido, más cercano, se fue. En ese instante se sintieron en libertad de irse, de descansar, de dejar de tener que luchar. No quiere decir que todos los casos son así. No quiere decir que alguien pide eutanasia y uno va corriendo y le ofrece eutanasia. Es una tarea de exploración, de averiguar si se ha llegado a todos los tratamientos. En nuestro país hay gran suministro de tratamientos paliativos y de asistencia. Esto es aparte, esto es independiente. Pero suponer que alguien tiene la obligación de vivir porque los otros lo necesitan, a costa de su sacrificio, a costa de su sufrimiento, eso me parece que no es una protección de un derecho, sino un reclamo egoísta de los que estamos en el entorno y no queremos perder a ese ser querido, lógicamente. Pero eso no le quita, no nos da derecho a quitarle el derecho al otro. Bueno, esto me parece que era lo más central. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en esto que, insisto, es un tema muy ríspido, muy complicado, muy difícil de abordar, y sobre todo cuando uno tiene emociones involucradas. Y en casos como este, obviamente, no debe haber nada que involucre más emotivamente a una persona que en una situación de este tipo, ya sea el caso del paciente, del familiar, del amigo, etc. Estamos aquí en Canal 7 en lo que se llama El Debate, en la televisión pública. Ahora seguimos.